Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.7, características del rectángulo y el rombo. Problema inicial. Demuestra que un rectángulo y un rombo son paralelogramos. Utiliza las condiciones establecidas en la clase anterior. Recordemos la definición de un rectángulo. Es el cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectos congruentes. Y la definición de rombo es el cuadrilátero que tiene sus cuatro lados congruentes, tal y como lo podemos observar en estas imágenes. Observen que el rectángulo tiene sus cuatro ángulos rectos, es decir, con una medida de 90 grados, mientras que el rombo tiene sus cuatro lados congruentes, es decir, los cuatro lados del rombo tienen la misma medida. Por lo tanto, dando solución al problema, tenemos que el rectángulo tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes. Por lo tanto, cumple la condición 3. Es un paralelogramo. Mientras que el rombo tiene dos pares de lados opuestos congruentes. Cumple la condición 2 y por lo tanto es un paralelogramo. Conclusión. El rectángulo es un paralelogramo por sus ángulos y por sus lados. El rombo también lo es. Tenemos el ejemplo de la clase. Demuestra los siguientes resultados sobre las diagonales del rombo y el rectángulo. En el literal A tenemos las diagonales de un rectángulo son iguales. Lo vamos a demostrar en el literal A que las diagonales de un rectángulo son iguales. Para ello vamos a trazar las diagonales AC y DB en el rectángulo ABCD. Son estas diagonales que tenemos acá. Miren, la diagonal AC y la diagonal DB. Tengamos en cuenta lo siguiente. Para demostrar que AC es igual a DB, es decir, para demostrar que las dos diagonales son iguales, es suficiente demostrar que el triángulo ABC es congruente al triángulo DCB. Son estos triángulos que se forman acá, miren, al trazar las diagonales. El triángulo ABC, el triángulo de acá, y el triángulo DCB. Al demostrar que esos dos triángulos son congruentes, estaremos demostrando que las diagonales son iguales. Observen entonces que el triángulo ABC efectivamente es congruente al triángulo DCB por el criterio lado, ángulo, lado, ya que tienen el lado AB es igual al lado DC. El lado AB, noten que es este de acá, AB es igual a DC. Recuerden que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Tenemos también que el lado BC es un lado común. Sería este de acá. El lado BC es un lado común en ambos triángulos. Y además tenemos que el ángulo ABC es igual al ángulo DCB, ya que los dos son iguales a 90 grados. Son estos ángulos, miren, el ángulo ABC y el ángulo DCB. Por lo tanto, tenemos que AC es igual a BD. Es decir, las dos diagonales tienen la misma medida, son iguales, por la congruencia entre los triángulos. Ahora en el literal B tenemos que demostrar lo siguiente. Las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. Para ello vamos a trazar las diagonales AC y DB en el rombo ABCD y vamos a llamar O al punto donde se intersecan. Tenemos acá las diagonales, la diagonal AC y la diagonal BD. El punto donde se intersecan
es este punto de acá. Le vamos a llamar punto O. Tengamos en cuenta lo siguiente. Para demostrar que BD es perpendicular a AC, en otras palabras, para demostrar que las diagonales se intersecan perpendicularmente, es suficiente demostrar que DO, el segmento DO, el segmento de acá, es la altura del triángulo ACD. El triángulo ACD. Bueno, para poder realizar esa demostración tenemos lo siguiente. Tenemos que el triángulo ACD es isósceles por ser rombo, ya que sabemos que en un rombo los 4 lados son congruentes. Entonces tenemos que el segmento de A es igual al segmento de C. Entonces el triángulo ACD es isósceles. Luego tenemos que el segmento de O es mediatriz del triángulo ACD. El segmento de O, este segmento de acá. Por ser paralelogramo, las diagonales se intersecan en el punto medio. Por lo tanto, el segmento DB es perpendicular a AC, porque en un triángulo isósceles coinciden la bisectriz con la mediatriz, según la clase 1.3. Bueno, tenemos los ejercicios. Traten de resolverlos por su cuenta. Voy a compartirles la solución de cada uno de ellos para que puedan autoevaluarse o para que las puedan analizar en caso que tengan dificultades para realizarlos ustedes por su cuenta.